De vuelta en el claro, Naruto había saltado sobre los escombros, que ahora ardían por el intenso calor al que se aclimataba la atmósfera, ya que Zetsu se había recuperado del dolor de tener dos lanzas atravesadas por su pecho y había llenado los agujeros con extra materia negra de su cuerpo. Aunque físicamente estaba bien, su capa se había chamuscado y cubierto de hollín por la presencia de las paredes en llamas. ¿Cuál fue el punto de todo esto? ¿Has visto lo fácilmente que fui capaz de absorber parte de esta ciudad? ¿Qué te hace pensar que estos pequeños fuegos artificiales serán diferentes? Zetsu cuestionó críticamente, estaba bastante molesto porque el mocoso había logrado herirlo. Sin molestarse con una respuesta, Naruto simplemente agitó sus manos haciendo que la red de llamas se precipitara hacia Zetsu de inmediato, lo que resultó en una tormenta de fuego masiva centrada en el medio del claro. Mientras el infierno se desataba, Naruto no se detuvo ni un poco y continuó alimentando las llamas con una intensidad aún mayor, sabiendo muy bien que incluso algo que podría matar a cualquier otro humano puede no ser suficiente. Naruto mantuvo la enorme tormenta de fuego con todo lo que tenía durante más de un minuto hasta que se vio obligado a arrodillarse, jadeando de cansancio. Sin embargo, incluso cuando él ya no alimentaba el fuego, las llamas seguían ardiendo. ¿Es este el alcance de tu poder? ¡Qué decepcionante! La cabeza de Naruto se echó hacia atrás hacia el claro con tanta fuerza que fue sorprendente que no se rompiera el cuello cuando escuchó la voz que había llegado a reconocer. También ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando varias cadenas conjuradas de la oscuridad surgieron del suelo debajo de él y lo atravesaron en las piernas, el pecho y el abdomen, lo que obligó a que una pequeña cantidad de sangre saliera de su boca antes de que las cadenas se dispersaran en negro. Niebla. De repente, una gran ráfaga de viento estalló en todas direcciones con el interior del infierno actuando como epicentro. Los feroces vientos, que viajaban a más de varios cientos de millas por hora, destrozaron el suelo, enviaron los restos de la ciudad volando en todas direcciones y apagaron por completo las llamas que habían estado rugiendo en el claro. Naruto fue arrojado entre los escombros, incapaz de moverse por la presión que los vientos ejercieron sobre él, siendo aplastado por vientos que se movían tan rápido como un tornado real. Quizás incluso más rápido. Fue incluso peor que ser aplastado por la gravedad antes, tan pronto como los vientos se levantaron. Afortunadamente pronto se detuvieron después de que las llamas se extinguieron en lugar de convertirse en un tornado. Naruto cayó al suelo jadeando mientras sus heridas sangraban pesadamente en un charco de sangre que rodeaba su cuerpo. Aunque cada célula de su cuerpo gritaba de agonía, Naruto logró ponerse de rodillas y brazos mientras miraba para ver qué daño había hecho. Se habían tallado grandes hendiduras en el suelo, creando un cráter masivo donde originalmente había estado el claro, y los restos de las casas y edificios aplastados habían sido recogidos por los vientos y ahora ya no estaban a la vista. Frente a él estaba Zetsu, absolutamente ileso de la tormenta de viento que acababa de destrozar el campo de batalla, junto con lo que quedaba de la ciudad. Mientras Naruto yacía allí inmóvil, activó sus llamas de fénix dentro de su cuerpo para regenerar las heridas fatales que recibió en sus órganos vitales. Junto con la reparación de la mayoría de sus huesos rotos, necesitaba centrarse principalmente en la regeneración de su órgano interno. Con el chakra regenerativo que le quedaba, podría restaurarlos parcialmente, pero no le quedaría suficiente para detener el sangrado interno que ya le habían producido sus heridas, ni podría curar las heridas superficiales que cubrían su cuerpo. Y sangre derramada como un grifo. ¿Qué fue eso? La respiración de Naruto todavía estaba temblorosa por haber sido arrojada como una muñeca de trapo en la tormenta, junto con la pérdida de sangre de sus heridas anteriores. Zaa. Zetsu gritó oscuramente, claramente eufórico por finalmente obligar al chico a inclinarse ante él una vez más. Pensé que ya te había dicho que mis poderes permiten absorber otras habilidades de la fruta del chakra. ¿De verdad pensaste que eso solo significaba anular sus poderes mientras estoy en contacto con ellos? Eso es imposible, y no podría haber. Naruto trató de refutar la afirmación de Zetsu, pero fue incapaz de expresar sus pensamientos cuando la sangre brotó de su garganta y lo obligó a toser una cantidad no pequeña. Es cierto, es posible que no pueda comer físicamente otra fruta, pero eso no importa. El Yami Yami no Mi me permite absorber el poder de la propia fruta. Me tomó siglos encontrarla, pero ahora tengo el poder del Kaze Kaze no Mi también.
Banaro Town estaba en ruinas, incluso ahora las enormes rocas de plátano, que servían como puntos de referencia para la ciudad agrícola, se derrumbaron en el suelo, donde solían estar las afueras de la ciudad, dejando la ciudad completamente estéril. La tierra estaba marcada no solo por los grandes cráteres y zanjas, sino también por grietas y fisuras, que destrozaban el terreno. Naruto no era estúpido, este tipo de daño podría haber sido causado por el Kaze no Mi. Ningún mero Zonjutsu podía compararse con el poder de uno de los 5 elementos de la naturaleza, pero las implicaciones de lo que estaba diciendo eran increíbles. Si absorbiera los 5 elementos naturales, esencialmente podría destruir el mundo. Entonces es por eso que estás detrás de mí, para tomar el Mera Mera no Mi como tuyo, dedujo Naruto, escupiendo lo último de la sangre que le quedaba en la garganta. Zeaa. El Akatsuki ya tiene 4 frutas de chakra pertenecientes a sus miembros: tierra, relámpagos, viento y oscuridad. De hecho, si en él acaba con tus amiguitos antes, puedes echar un vistazo al Goro Goro no Mi. La profunda voz de Zetsu resonó por todo el enorme cráter mientras se acercaba al chico indefenso que tenía delante. Preferiría morir antes que absorber esa Mera Mera no Mi en tu posesión. Tenerla solo le recordaría a Oka-sama su dolor y sufrimiento. No quiero ver a Oka-sama triste nunca más. Este tipo está absolutamente loco y monstruosamente fuerte. Nunca es una buena combinación, pensó Naruto, tratando de ponerse de pie, pero fue en vano. Mientras Naruto continuaba tropezando tratando de volver a ponerse de pie, Zetsu continuó caminando lentamente hacia el Konoha-nin derribado. No, me niego a tomar ese poder. Esa fruta de chakra es algo que me aseguraré de que se borre de la existencia a lo largo del tiempo. Contigo. No te equivoques, morirás aquí, y por mis manos. Creo que merezco al menos eso. En realidad no, la muerte es demasiado fácil para alguien de tu línea. Tortura, mutilación, masacre, sí, eso es mucho más apropiado para esta ocasión. Zetsu se detuvo justo antes del cuerpo ensangrentado y golpeado de Naruto antes de agacharse y agarrar la garganta del chico con su brazo derecho, levantando su cuerpo casi sin vida hasta que el chico más bajo estuvo a la altura de sus ojos. Si las miradas pudieran matar, Zetsu ya se habría convertido en cenizas. Mientras Naruto miraba asesinamente, la voluntad de Kaguya apenas podía ver bien, pero los ojos de Naruto permanecieron desafiantes hasta el final. La sangre se le hinchó en la garganta mientras jadeaba impotente por aire, aunque puede que no haya diferenciado si su garganta estaba siendo aplastada o no, ya que uno de sus pulmones pudo haber sido perforado antes. Su camisa de malla había sido olvidada y arrancada hacía mucho tiempo, revelando las numerosas heridas punzantes y cortes que estropeaban su cuerpo. Sus habituales pantalones negros estaban ensangrentados y desgarrados. Muchos de los huesos de su cuerpo estaban rotos, o al menos fracturados hasta cierto punto, mientras que su rostro estaba ensangrentado por las heridas en la frente. Su mente daba vueltas locamente mientras luchaba por oxígeno, pero se negó a ceder a la inconsciencia. ¿Sabes? ¿Has notado que no te he llamado ni una vez por tu nombre? Eso es porque me negué a aprenderlo. Cuando te vimos por primera vez en los exámenes de Chunin, mi mitad blanca trató de hacerme recordar para nuestro informe de misión a Akatsuki, pero me obligué a olvidarlo. ¿Sabes por qué? Porque no eres más que la voluntad de ese hombre, así como soy la voluntad de Oka-sama, pero también soy su hijo. El mundo que hemos imaginado no tiene lugar para ti en él. Me convertiré en el hijo perfecto que Oka-sama siempre ha querido, entonces ella se olvidará de ti. Pero primero, tendré que pagarte por lo que tú y tu voluntad le han hecho a Oka-sama. Un miasma negro y púrpura, parecido al humo, comenzó a bailar alrededor del brazo izquierdo de Zetsu mientras hablaba. Comienza tu ejecución lenta e insoportable. Este es uno de los aspectos más temibles de mi poder, la habilidad de la oscuridad eterna, es decir, muerte y decadencia. Disfrutar. Extendiendo su brazo izquierdo, Zetsu tocó la mano derecha de Naruto con solo uno de sus dedos, transfiriendo la menor cantidad posible de miasma antes de lanzarlo unos buenos 100 metros al costado del cráter para dejar que todo se desarrollara. Naruto gruñó de dolor al impactar la pared de tierra después de ser arrojado por la tremenda fuerza física de Zetsu. Esta vez, sin embargo, no dejó un cráter o una marca en la pared, debido a lo densa que era la tierra, y se deslizó hacia abajo hasta que colapsó. Su rostro una vez más sin saber exactamente qué le hizo Zetsu. Naruto sacó su brazo derecho por pura costumbre para ponerse de pie, pero un enfermizo chasquido y crujido lo detuvo en seco. Mirando su brazo derecho, los ojos de Naruto se abrieron a proporciones increíbles cuando vio que lo que debería ser su mano derecha ahora era puro hueso que se había roto por la presión que ejerció sobre él, con el miasma púrpura negro carcomiendo el resto de los componentes biológicos de su brazo. Ya se había descompuesto justo por encima de su muñeca y continuaba
continuaría descomponiendo su cuerpo de su brazo si no se hacía nada al respecto. Solo ahora todo se asimiló. Ra. Naruto rugió de dolor cuando la sensación de cada hueso de su mano y brazo rompiéndose junto con la agonía de que le comieran la carne finalmente lo golpeó. Oh, tenía razón. Zetsu comentó con una sonrisa en su rostro, no uno loco o malicioso como antes, sino una sonrisa de puro deleite. Es entretenido verte sufrir. Tendré que asegurarme de que no te vayas de aquí a menos que sea como un montón de sangre y tripas que pueda recoger y llevar a casa como recuerdo. Naruto no prestó atención al comentario de Zetsu, no es que le hubiera hecho ningún bien, y en su lugar eligió concentrarse en su estado de emergencia actual con la sensación de pánico y adrenalina apoderándose de su cuerpo. El dolor y el agotamiento anteriores de Naruto fueron olvidados a favor de su brazo saltando a sus pies a velocidades que no había poseído desde el comienzo de la feroz confrontación. La mente de Naruto iba a 100 millas por minuto pensando en alguna forma de salir de esto, ya que no podía acceder a sus habilidades de fruta de chakra. O cualquier chakra para el caso, con la oscuridad de Zetsu en contacto con él. Con todos esos pensamientos corriendo por su cabeza, en realidad solo había una única opción viable entre ellos con el miasma que ya había llegado hasta su bíceps sacando el único kunai que guardaba en el bolsillo de su pantalón en caso de emergencia, apuñaló la única hoja en su medio bíceps y cortó su carne y hueso hasta que su brazo quedó completamente cortado en ese punto y cayó inerte al suelo antes incluso el hueso fue devorado. Mientras la sangre se derramaba del muñón que estaba a la izquierda de su brazo derecho, Naruto lo miró fijamente. Sin comprender completamente que simplemente mutiló su propio cuerpo. Fue solo después de escuchar las carcajadas de Zetsu que Naruto gritó de dolor una vez más mientras se agarraba el muñón ensangrentado antes de encenderlo con sus llamas regenerativas para detener el sangrado, ya que era imposible para él regenerar una extremidad faltante en su condición actual. ¿Disfrutaste esa pequeña muestra de lo que está por venir?, preguntó Zetsu sin dejar de reír como un maníaco, ganándose una mirada acalorada del chico medio muerto. A eso le llamo mi respira, aliento de la muerte. Sin embargo, puedo hacerlo mucho mejor que eso. Veamos si puedes sobrevivir contra lo que realmente puede hacer. Levantando solo un dedo, Zetsu soltó una gran ola de respira, aliento de la muerte, que irradiaba hacia afuera, pudriendo inmediatamente cualquier cosa con la que entrara en contacto, incluida la tierra sobre la que se encontraban hasta cierto punto. Con tanta adrenalina bombeando por su cuerpo, la sensación de dolor y agotamiento de Naruto se apagó, lo que le permite contrarrestar encendiendo su brazo restante con llamas mientras lo levantaba hacia arriba. Naruto liberó una pared rugiente de llamas intensas mientras balanceaba su brazo hacia abajo para contraatacar. Kikaen, llama espejo. Cuando los dos ataques destructivos se encontraron en el medio, se enviaron grandes ondas de choque por toda la tierra, lo que provocó que secciones de tierra se rompieran al ser arrancadas del suelo. Debido al impacto, la oscuridad chocó con el fuego en una feroz batalla por el dominio y la supervivencia. Las llamas quemaron la oscuridad, mientras que la oscuridad absorbió el fuego en un choque que parecía estar igualado. Al momento siguiente, las dos técnicas explotaron, enviando a ambas partes tambaleándose hacia atrás cuando una gran nube de polvo surgió de su epicentro. Naruto apretó los puños y apretó los dientes con desgana cuando sintió que parte del miasma entraba en sus pulmones. Aparentemente, había inhalado un poco mientras las dos técnicas chocaban. Era mucho más potente de lo que esperaba y solo había una opción en la que podía pensar para evitar lo inevitable. Usando lo último de su chakra regenerativo del Fénix, Naruto se concentró únicamente en reparar el daño hecho a sus pulmones y quemar el miasma que eventualmente habría destruido su cuerpo de adentro hacia afuera, pero no pudo curar todo lo que había sido afligido por la oscuridad eterna. Cuando el polvo se aclaró, Zetsu y Naruto estaban parados cerca de posiciones similares a las que empezaron. La única diferencia era que los ojos de Naruto estaban cerrados, presumiblemente para mantener el polvo fuera en lo que a Zetsu se refería. Sin embargo, eso no podría haber estado más lejos de la verdad cuando los ojos de Naruto se abrieron repentinamente, revelando un diseño de molinete de 4 puntos en su ojo derecho. Parecía que necesitaba su Mangekyo Sharingan después de todo. Zetsu pareció darse cuenta de esto, pero no se molestó en preocuparse por sí mismo, porque Naruto ni siquiera se molestaba en hacer contacto visual. Por lo tanto, dedujo que era un Mangekyo basado en ninjutsu, o que el niño no era consciente de sus habilidades únicas y confiaba en él para leer mejor el movimiento. De cualquier manera, no sería de mucha ayuda en este momento. Al menos esos eran los pensamientos de Zetsu al respecto. Naruto se preparó a sí mismo como si se estuviera preparando para otro choque, pero en realidad solo estaba interpretando el papel para no levantar sospechas. Koto Amatsukami.
Al activar lo que se conocía como el genjutsu más poderoso que existe, Naruto entró en la mente de Zetsu para manipularlo dándole experiencias falsas para hacerle creer que estaría haciendo cosas por su propia voluntad. No era lo suficientemente fuerte con la técnica para hacer grandes cambios dentro de la mente, pero al menos podía asegurarse de que Zetsu no usara esa técnica en descomposición nuevamente. Eso era fácil, y Zetsu fácilmente lo aprendería. Lo único de esto era que ni siquiera requería contacto visual, y era prácticamente imposible que el objetivo se diera cuenta de que estaban siendo manipulados. No volverás a utilizar esas técnicas de descomposición. Un inconveniente era que no se podía usar varias veces en el mismo mes, incluso con su chakra Tsutsuki, sangre Uzumaki, genes Senju distantes y genes Uchiha distantes. El Kotoa Matsukami era tan poderoso que tenía sus límites. Quizás después de entrenar más con él y perfeccionar su destreza ocular, podría usarlo varias veces en la misma semana, pero por ahora estaba limitado a una vez al mes. Tampoco podía dar más de una orden a la vez. A Naruto le hubiera gustado ordenarle a Zetsu que dejara de usar su fruta del diablo por completo, pero eso requeriría varias órdenes y le pondría mucha más presión que simplemente prohibir el uso de una sola técnica. Por lo demás, podía confiar en genjutsu regular de alto nivel. Los tipos Uchiha eran extremadamente susceptibles al genjutsu. La única explicación que se le ocurrió a Naruto fue que la liberación del yin es un reflejo del espíritu, que es un concepto similar al de Aki, solo que mucho menos complicado y diluido. Al ver que se estaba preparando para un ataque antes de no hacer que Zetsu sospechara de su inactividad durante varios momentos, el adolescente con un solo brazo necesitaba seguir adelante. Igan, pistola de fuego. Por un momento, Naruto olvidó que ahora solo tenía un brazo, pero después de recuperar su falta, apuntó a Zetsu con su dedo índice y medio como una pistola. Después de convertir las puntas de sus dedos en llamas, disparó una andanada de balas hechas de fuego hacia su enemigo actual. ¿Es eso lo mejor que tienes? Zetsu se burló mientras, una vez más, creaba un escudo de oscuridad para bloquear los proyectiles entrantes. Sin embargo, a diferencia de antes, era similar a lo que estaba usando al comienzo de la batalla en lugar de ese miasma maldito. Sin embargo, Naruto no se detuvo mientras continuaba desatando su Igan, pistola de fuego, en la vecindad general de Zetsu, mientras corría en diagonal bastante lejos del lado derecho de Zetsu. Cuando Naruto estuvo dentro del alcance, cambió su mano de una posición similar a una pistola a donde su palma estaba mirando hacia adelante en preparación para un cambio en las maniobras ofensivas. Kager e Atace. Desde la palma de su única mano, Naruto extendió un aluvión de rayos de fuego altamente condensado que buscaban calor hacia Zetsu de una manera similar a una descarga de flechas. La técnica original estaba destinada a disparar solo una corriente, pero eso se habría contrarrestado fácilmente, al igual que Suiken al comienzo de la pelea, por lo que en este momento solo podía improvisar. Una cosa que Naruto notó antes fue que cada descarga de balas de fuego había perforado aproximadamente 1 pulgada o 2 en el escudo de oscuridad de Zetsu antes de ser sujeto a anulación, solo perceptible debido al Sharingan. La oscuridad de Zetsu era capaz de absorber chakra, pero eso tomó mucho más tiempo que la simple anulación y fue principalmente el objetivo de ataques a mayor escala. La anulación fue más rápida, pero aún era necesario identificar qué tipo de chakra era antes de lidiar con él, o tal vez fue porque sus llamas estaban compuestas principalmente de energía natural. Cualquiera que sea el caso, esta era una oportunidad que Naruto podía aprovechar si esa misma barrera de oscuridad chocara contra algo con suficiente velocidad y poder penetrante. No podría aguantar por mucho tiempo, lo que resultaría en un resultado similar al de cuando Zetsu fue perforado con el Shinka. Shiranui, llama sagrada. Fuego desconocido. Como era de esperar, Zetsu envolvió su cuerpo con una barrera de oscuridad, pensando que era una defensa perfecta porque estaba creada con propiedades de anulación de chakra. Sonrió cuando la descarga de proyectiles de llamas comprimidas hizo contacto con el escudo, sabiendo que era un intento inútil. Sin embargo, sus ojos se abrieron y su sonrisa cayó cuando la docena de pequeños rayos de fuego se abrieron paso a través de la oscuridad y la atravesaron por completo, y él junto con ella. Debido a que era una descarga destinada a cubrir un área amplia, no todas las corrientes alcanzaron su objetivo previsto, pero sin embargo, Zetsu se vio obligado a dejar caer la barrera ineficaz ya que cerca de media docena de rayos perforaron su parte superior del cuerpo y cortaron sus brazos y piernas. Zetsu gruñó de dolor mientras alcanzaba uno de los agujeros en su pecho. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver el líquido plateado que cubría sus manos negras y su cuerpo. ¿Era esa su sangre? Nunca antes había sido herido en los milenios que había existido en este avión. Era así como se veía su sangre. Iba a morir. No, no moriría.
Necesitaba resucitar a Oka-sama para que finalmente pudieran estar juntos de nuevo. Para crear el mundo perfecto que Oka-sama siempre había querido antes de que esos despreciables hermanos suyos se interpusieran en su camino. Se negó a caer ante uno de los que traicionaron a Oka-sama. Zaa. Zetsu gritó furiosamente, el líquido plateado brotaba de su cuerpo mientras se tambaleaba hacia adelante. No. Me niego a morir. No antes de cumplir el sueño de toda la vida de Oka-sama. Me niego a caer ante un insecto como tú. Naruto observó cómo Zetsu inundaba la atmósfera con su oscuridad, creando una niebla oscura alrededor de su lado del cráter. Con un movimiento de su brazo, Zetsu hizo que el viento se levantara y se transformara en una serie de tornados delgados, que giraban rápidamente y se habían fusionado con la niebla negra en la atmósfera. Estos tornados negros continuaron dando vueltas alrededor de Naruto como si acecharan a su presa. Araburu Uzgano Yashiro, santuario de colmillo turbulento. Incapaz de hacer nada con los feroces vientos que apagaban las llamas que intentaba evocar, Naruto solo podía quedarse allí indefenso mientras los vientos convergían en su forma, transformándose en un tornado aún más masivo que lo envolvió y lo envió volando por el aire. Naruto rugió de dolor cuando la adrenalina en su sistema se extinguió y pudo sentir todas y cada una de las briznas de viento cortando su cuerpo mientras se enfrentaba a una tormenta despiadada con todo lo que podía, hasta que finalmente fue arrojado fuera de su alcance y contra la pared del cráter profundo. Usando cada gramo de fuerza de voluntad en su poder, Naruto se puso de pie y avanzó cojeando. La sangre brotaba de sus heridas con cada paso, ya que no se podía encontrar ni una pulgada de su cuerpo que no hubiera sido marcado por su batalla con una fuerza de la naturaleza misma. Ni siquiera podía ver con claridad, ya que su visión se había visto afectada por las fuertes cantidades de dolor al que había sido sometido, junto con las cascadas de sangre que fluían sobre ambos ojos y se originaban en su frente. Incluso cuando su visión se volvió borrosa y se puso roja por la sangre que se filtraba en ellos, los ojos de Naruto nunca perdieron su desafío o voluntad de luchar. Al ver que en su estado actual ni siquiera podría caminar derecho, Naruto lanzó una onda de choque ondulante que agrietó el aire y lavó los alrededores, teniendo un efecto similar al que el viento de Zetsu había tenido en el terreno antes, aunque en un grado mucho mayor. Escala más pequeña, antes de forzarse hacia adentro para dominar su sensación de dolor. Solo duraría mientras su Haki permaneciera activo, pero de todos modos solo estaba destinado a ser una solución temporal. Zetsu frunció el ceño al reconocer cuál era esa extraña energía. Entonces la tienes, prueba de alguien que tiene las cualidades de un rey, aunque ni siquiera pareces arañar la superficie de lo que realmente puede hacer el Haki una vez que se ha alcanzado todo su potencial. Eso no era más que la versión falsa. Cuando la sensación de tener todas las células de su cuerpo gritando de agonía se desvaneció por completo, la postura de Naruto se enderezó, pero una mirada confusa apareció en su rostro como para cuestionar las palabras de Zetsu. El susurro fue apenas audible, por lo que pudo haber escuchado mal a su enemigo, pero antes de que pudiera cuestionar lo que querían decir, un relámpago iluminó el cielo que se oscurecía mientras caía la noche. TCH. Se está exagerando de nuevo, murmuró Zetsu mientras miraba hacia arriba, hacia una de las repisas que pasaban por alto, donde estaban parados dentro del cráter. Su atención parecía haberse desviado de su presa por el momento. Naruto, que estaba parado en el otro lado del cráter después de haber sido arrojado como un muñeco de trapo una vez más, miró hacia donde la atención de Zetsu se había centrado mientras la sangre se acumulaba debajo de él mientras tosía otra bocanada del líquido rojo. Pudo haber dominado el dolor con su Aosoku, pero eso solo eliminó la sensación de dolor, no hizo nada por los efectos de su condición. Sin embargo, su enfoque se movió rápidamente hacia su izquierda cuando sintió una acumulación de chakra familiar que recordaba a un Shunshin, aunque se aseguró de verificar solo la presencia usando su visión periférica. No podía permitirse el lujo de perder a Zetsu de su vista, ya estaba superado cuando tenía su enfoque completo en el ser negro. Distanciarse resultaría fatal. Sin embargo, era obvio que Zetsu no tenía la misma opinión, ya que su mirada todavía estaba enfocada en las afueras del cráter. Ni un momento después apareció una Mikoto jadeante y ligeramente despeinada en un remolino de hojas, sosteniendo a su hija apenas consciente en sus brazos. Sus ropas estaban rasgadas de una manera que recuerda a una confrontación feroz, partes de su piel estaban chamuscadas por quemaduras leves, sus cuerpos estaban bastante golpeados y cubiertos de pequeñas cantidades de sangre. Su condición en general no se acercaba al estado en el que se encontraba Naruto, pero supuso que se encontraron con el otro miembro de Akatsuki al que había perdido la pista en las primeras etapas de su propia pelea. Satsuki, tienes que mantenerte consciente.
No puedo pelear con alguien así y cuidar de ti al mismo tiempo. Necesito volver por Natsuki y Narumi también. Ellos estaban en un estado aún peor que nosotros. La voz de Mikoto estaba llena de pánico mientras acudía a su hija, tratando de sacar a Satsuki del dolor y el cansancio que parecía estar invadiéndola. Kara-san, es demasiado fuerte, no podemos pelear con él. No fue más fuerte que un susurro, pero Satsuki logró refunfuñar esas pocas palabras entre jadeos. Para respirar luchó por ponerse de pie, pero se vio obligada a volver a ponerse de rodillas, mientras se agarraba el lado derecho del abdomen. Naruto captó esto y concluyó que sus costillas estaban fracturadas con la ayuda de su Sharingan. Mikoto probablemente se desplazó a este lugar exacto porque pudo sentir la firma de su chakra, pero se había olvidado en su actual sensación de pánico, aunque estaba realmente aliviado de ver que salieron de una batalla con alguien de tal poder relativamente ilesos en comparación con el estado en el que se encontraba. Mikoto, Satsuki, ¿están bien ustedes dos? Naruto habló, tratando de que los dos salieran de su trance y se dieran cuenta de lo que les rodeaba. Las dos mujeres Uchiha inmediatamente se animaron ante la voz, reconociendo fácilmente a quién pertenecía. Naruto, gracias a Dios. Mikoto comenzó a decir, pero sus ojos se abrieron con horror al ver su apariencia desfigurada y empapada de sangre en Naruto. Okami, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? Satsuki estaba en un estado similar de pánico, pero en lugar de enloquecer como su madre, estaba congelada en estado de shock. Su voz no pudo salir de su garganta mientras continuaba abriendo y cerrando la boca inconscientemente. No te preocupes Mikoto, nada más que unos rasguños, todavía puedo pelear. Naruto le sonrió levemente por encima del hombro. No tenía muchas esperanzas de cuál sería el resultado de esta batalla, pero se negó a mostrarlo exteriormente ahora mismo. Necesitaba ser fuerte por los dos, especialmente si el otro miembro de Akatsuki, en él, recordó, se uniría a la pelea. Pero Naruto. Tu brazo. Mikoto lloró mientras miraba el muñón que una vez había sido su brazo derecho. No hay tiempo para eso ahora mismo. Naruto espetó, haciendo que las dos chicas se estremecieran. No podía permitirse el lujo de ser sutiles o endulzar cosas en este momento. Si nadie tuviera la voluntad de levantarse y luchar o seguir caminando hacia adelante sin importar las probabilidades, entonces esta ciudad sería su cementerio. Prepárate, parece que el otro ya está aquí. Como si fuera una señal, él avanzó hacia la cornisa que daba al cráter. Los cuerpos inconscientes y carbonizados de Natsuki y Narumi fueron arrastrados por sus gargantas mientras él inspeccionaba el área circundante antes de que sus ojos se posaran en los de Naruto. Sonriendo, arrojó a las dos niñas inconscientes hacia el chico mientras este desaparecía en un relámpago y reaparecía al lado de Zetsu. La sangre de Naruto hirvió como nunca antes cuando extendió su único brazo para atrapar a una de las chicas, teniendo que conformarse con romper la caída de la otra con su propio cuerpo. Si bien su mente estaba llena de rabia, aún podía pensar con claridad. Mirando las formas golpeadas de las dos chicas, extendió su brazo para comprobar sus pulsos. Para su gran alivio, ambos todavía estaban vivos, solo inconscientes, y durante algún tiempo estarían a juzgar por las heridas. Dejándolos al lado de Satsuki, susurró un breve: cuídalos, tampoco estás en condiciones de continuar. Poniéndose de pie, se volvió hacia Mikoto y consideró todas sus opciones. En ese momento eran extremadamente limitados. En todo caso, las cosas fueron de mal en peor con esa apariencia de este en él. El Akatsuki ya tiene 4 frutos de chakra pertenecientes a sus miembros: tierra, relámpagos, viento y oscuridad. De hecho, si en él acaba con tus amiguitos antes, puedes echarle un vistazo al Goro Goro no Mi. Si las palabras anteriores de Zetsu eran algo para seguir, entonces definitivamente tenían muchos más problemas. Ahora no, fue muy sorprendente que no fueran capaces de luchar contra él cuando ni siquiera podían tocarlo. Así que es un rayo. Naruto pensó para sí mismo, preguntándose cómo diablos iban a salir de este gran lío. Mikoto, le susurró Naruto a Mikoto, quien todavía estaba agachada sobre una rodilla y jadeando bastante fuerte. Seré perfectamente honesto, no veo un resultado que no termine con la muerte de todos. Los ojos de Mikoto miraron hacia abajo con desaliento después de escuchar la evaluación contundente de Naruto sobre su situación actual. Aunque no podía negar ninguno de los hechos, Natsuki y Narumi estaban fuera de combate. Satsuki apenas estaba consciente, la propia Mikoto tampoco estaba en buenas condiciones, y Naruto estaba en peor condición que todos juntos. Ni siquiera podía comprender cómo él todavía podía pararse. Pero lo que sea. Naruto dejó escapar un profundo suspiro mientras caminaba hacia adelante. No hay mucho que puedas hacer aquí. No podrás tocar al más alto y el negro puede anular cualquier tipo de chakra una vez que su influencia te toque. Debería poder contenerlos por un tiempo.
más tiempo, solo respóndeme cuando llegue el momento. Naruto continuó caminando hacia el centro de la arena improvisada, sin molestarse en reconocer los gritos de objeción de Mikoto, mientras continuaba aventurándose en lo que muy bien podría ser su último campo de batalla. Deteniéndose en el mismo centro, Naruto abrió ambos ojos mientras miraba asesinamente a las dos figuras imponentes que parecían haberlo estado esperando. Su Mangekyo Sharingan giró ociosamente mientras los dos miembros de Akatsuki se quedaban completamente quietos, sin rastro de miedo o incertidumbre presente en sus firmas de chakra. Normalmente, después de usar el Kotoamatsukami, se veía obligado a cerrar los ojos hasta que podía usarlo de nuevo, pero ese efecto secundario se había pasado por alto mediante el uso de Haki. Él no permitiría que nada lo detuviera de lo mejor en esta situación, aunque incluso eso puede no ser suficiente. ¿Sabes? En él continuó arrastrando las palabras con esa expresión siempre perezosa en su rostro, aunque pronto fue reemplazada por una sonrisa. Realmente espero que hayas peleado mejor que esas chicas. Los Jinchuriki fueron especialmente decepcionantes, ni siquiera pudieron levantarse después de un solo relámpago, aunque por esa mirada en tus ojos no creo que tendré que preocuparme por eso. Naruto no pronunció ninguna palabra mientras su brazo latía negro con la esencia de Busoso Kwaki. Tres pares de ojos se miraron momentáneamente antes de que el que estaba enfrente de los otros dos desapareciera de la existencia. Aunque no lo había dominado ni probado, Naruto había utilizado el Shinsoku, Extreme Speed, para cubrir la gran distancia entre él y los miembros de Akatsuki más rápido de lo que el ojo podía parpadear. Era posible usar una técnica de velocidad de tan alto nivel del clan Fénix sin el uso de una transformación parcial de Fénix, pero era increíblemente arriesgado y extenuante para alguien que aún tenía que dominar la versión básica anteriormente. Apareciendo justo detrás de él, Naruto se dio la vuelta para lanzar un golpe con la palma al inesperado ninja nuclear de rango S. Aunque tan rápido como Naruto llegó a su posición, él cargó su bastón dorado en un tridente afilado al sobrecalentar el metal con un rayo que inmediatamente se cubrió con Busoso Kwaki cuando el ex Kumo Nin contrarrestó el golpe del Konoha Nin mientras sus respectivos espíritus luchaban por el dominio. Sabiendo que estaría en desventaja si la batalla no se mantenía a un ritmo rápido y si les permitía acceder a sus enormes cantidades de poder, Naruto comenzó su contraataque rápidamente. Agarró el tridente y saltó en el aire, cubriendo su pierna derecha con Haki, mientras giraba en el aire para lanzar una patada de gancho al costado de la cabeza del hombre más alto. A pesar de lo fuerte que era en él, tenía la mala costumbre de subestimar a sus oponentes. Así que no debería haberse sorprendido demasiado cuando fue empujado hacia atrás unos pies por el impacto de esa patada. Entonces eres muy fuerte, pero al final, nada puede resistir el poder puro del rayo. En él, aunque solo poseía una fuerza promedio para un shinobi, solo tenía un conocimiento básico de Haki, debido a que no se molestó en aprender mucho sobre el arte antiguo. Era casi intocable una vez que comenzó a luchar seriamente usando los poderes que le otorgó el Goro Goro no Mi. Golpeando su tridente contra el suelo, él liberó una corriente generalizada de electricidad que destrozó la superficie de la tierra mientras corría hacia Naruto. Al ver esto, Naruto intentó varios muelles hacia atrás para maniobrar para apartarse del camino, pero después de darse cuenta de que la corriente no dejaba de seguirlo, saltó alto en el aire. Katon. Kame Shitsu, lanzamiento de fuego. Gran destrucción de fuego. Después de reunir la cantidad necesaria de fuego dentro de sus pulmones, Naruto exhaló una corriente masiva de llamas intensas que debían envolver al objetivo en el amplio mar de llamas que producía. Aunque en lugar de consumir a los dos miembros de Akatsuki, la corriente de llamas se vio obligada a caer al suelo donde se extinguieron. Después de haber sido sometidos a un aumento de gravedad por cortesía de Zetsu, parecía que no se limitaría a sentarse mientras en él se entretenía. Naruto aterrizó de nuevo sobre sus pies después de una voltereta hacia atrás en el aire para contrarrestar el retroceso que produjo el breve aumento de gravedad. Clavó la mano y los pies en el suelo para reducir la velocidad a lo que lo empujó la onda de choque. Antes de detenerse finalmente, Naruto miró hacia arriba justo a tiempo para ver un rayo corriendo directamente hacia él. Kager, Atase. Un rayo de fuego altamente condensado salió disparado de la palma de Naruto para interceptar el rayo antes de que pudiera alcanzarlo. Aunque normalmente no se menciona a menos que los dos poderes estén en una relación de superioridad, cada una de las habilidades otorgadas por los frutos del chakra es capaz de combatir a las demás. Esto se debe a otorgar al usuario una alta capacidad con la energía natural, una de las únicas formas efectivas de tocar incluso aquellos que son intangibles.
cuando los dos ataques se encontraron en el medio, lucharon por el dominio, ya que se les suministraba continuamente más energía, así como parecía que permanecería parado hasta que un lado cediera. Las dos técnicas explotaron desde el centro en una tormenta de fuego y electricidad. Ninguno de los lados movió un músculo hasta que el humo se disipó, revelando que ninguno de los individuos había estado en el extremo receptor de la fuerza de la explosión. Cuando se miraron a los ojos una vez más, Naruto desapareció instantáneamente con su Shinsoku Extreme Speed. Ni siquiera un momento después, Naruto reapareció frente a Enel mientras levantaba su pierna cubierta de Haki y trataba de golpearla contra el costado de la cabeza de Enel una vez más. Sin embargo, esta vez Enel estaba preparado. Un rayo estalló alrededor de su tridente cuando golpeó hacia adelante y lo condujo directamente a través de donde estaba el corazón del niño. Intangibilidad o no, con un rayo creado a partir de la forma más pura de energía natural, ese solo golpe pondría fin a la batalla. No es un chico malo. Enel habló mientras levantaba perezosamente su tridente con una mano para que el niño se levantara, pero aún horizontalmente. Él terminó un poco antes de lo que esperaba, pero era de esperar para alguien tan joven. No estaría tan seguro de eso todavía. Naruto se burló mientras extendía su mano y agarraba el tridente que estaba empalado en su pecho. Enel frunció el ceño, sin saber lo que el chico estaba intentando hacer, así que simplemente amplificó la cantidad de electricidad que se canaliza a través de su arma. Con la intención de sacar al niño de su miseria, era bastante lamentable verlo tratar de luchar cuando ya tenía un pie en la tumba. En lugar de ser vaporizado por el alto voltaje y las temperaturas, Naruto estalló en una bandada de cuervos que graznaron con fuerza y obstruyeron la visión del miembro de Akatsuki, desorientando dos de sus principales sentidos en el proceso. Karasu Bunshin, cuervo clones. ¿No es este uno de los jutsus de Itachi? Enel no preguntó a nadie en particular mientras bloqueaba su visión con un brazo de la bandada de cuervos. Risken, Kaen, Ryo, Dragon Cloud Fist, Flame, Dragon King. El verdadero Naruto apareció de repente detrás del desorientado Enel, su mano negra como la boca de Aki, cuando formó un golpe de garra de 3 dedos y se encendió con llamas de color naranja carmesí, antes de golpear su garra en la base de la columna vertebral de Enel y torcer su garra fuerza increíble, lo que hizo que el hombre girara violentamente cuando fue lanzado por el aire después de ser lanzado por el vórtice de fuego posterior que se había originado en las garras de Naruto. Naruto no pudo seguir con su ataque, sin embargo, cuando un brazo grande que era inquietantemente similar al Susanoo lo agarró en su mano y comenzó a aplastar el cuerpo bajo su agarre. Naruto reconoció esto como el trabajo de Zetsu, ya que no podía invocar nada de su chakra en este momento sin poder dejar escapar un flujo constante de su Haki. Todo el dolor que Naruto había recibido regresó a él con toda su fuerza junto con el dolor de sus huesos rotos y destrozados, mientras la mano que rodeaba todo su cuerpo excepto su cabeza continuaba aplastando. Naruto dejó escapar un grito espeluznante cuando todos sus sentidos se sobrecargaron a la vez con nada más que dolor. Esto duró unos buenos segundos, luego nada, no podía sentir nada, ni siquiera el brazo que lo había estado aplastando, arrojándolo a la tierra. Cuando fue liberado con el suelo rompiéndose debajo de él, Naruto no estaba seguro exactamente de cómo, pero se las arregló para volver a sus sentimientos. Fue una sensación extraña, sabía que ahora estaba de pie, pero no podía sentir sus piernas. Se miró las manos y las vio apretadas en puños, pero sintió que no podía haber sido él quien controlaba ese movimiento. Ni siquiera sintió los huesos rotos que sobresalían de sus costillas, piernas y brazos. Se sentía entumecido. La mejor conclusión que Naruto pudo sacar en su estado nebuloso fue que sus sentidos habían estado tan sobrecargados por el dolor que se apagaron por completo. Volvió a mirar a Mikoto y sacudió la cabeza en sentido negativo cuando vio que estaba a punto de levantarse de sus rodillas y correr a su lado. Por mucho que odiara admitirlo, su carga en la batalla haría más daño que bien. Aquí no podía preocuparse por ella con cada movimiento que hacía mientras trataba de luchar contra estos dos al mismo tiempo. Antes de que pudiera continuar esa línea de pensamiento, Naruto saltó hacia atrás varias veces cuando las ondas de sonido eléctricas que atravesaban el aire se habían convertido en explosiones eléctricas y se disparaban de manera lineal desde todos y cada uno de los lugares en los que había estado parado. Estas explosiones fueron similares a la que señaló su presencia dentro de la ciudad. En primer lugar, Naruto no sabía cómo logró escapar de esas explosiones. Su cuerpo estaba actuando más por instinto que por nada. Su cuerpo solo dejó de moverse cuando las explosiones llegaron a su fin.
Habló demasiado pronto cuando apareció otro relámpago junto a él, sin embargo, este fue diferente, fue mucho más rápido y no acumuló su energía para una explosión. Confundió a Naruto por un momento antes de que sus ojos se abrieran e intentara alejarse una vez más, mientras el rayo se dispersaba y revelaba en él, con la espalda parcialmente carbonizada por el ataque que Naruto le había dado unos minutos antes. En él extendió el brazo y lo agarró por el hombro con fuerza antes de que Naruto tuviera la oportunidad de distanciarse entre ellos. Realmente no deberías haber hecho eso. Estaba bien dejando que Zetsu se ocupara de ti y solo me divirtiera un poco aquí y allá, pero me has molestado durante demasiado tiempo. Antes de que Naruto pudiera siquiera abrir la boca, la electricidad cobró vida alrededor del brazo de Enel y sacudió su cuerpo. Naruto, cuyo cuerpo aún no respondía, ni siquiera se inmutó cuando el lado derecho de su cuerpo estaba conmocionado desde el cuello hasta los pies. El rayo estaba tan concentrado que se negó a moverse como una corriente como solía hacerlo y eligió quemar un solo punto como el fuego. Enel se molestó más cuando Naruto ni siquiera dejó escapar un grito de dolor cuando su cuerpo comenzó a humear y carbonizarse. Zaa. Zetsu gritó maniáticamente mientras se encontraba al otro lado del campo de batalla. Debe haber pasado por tanto dolor que su cuerpo ya no le responde. Probablemente ya ni siquiera puede sentir nada. ¿Por qué no ves cuánto puede soportar antes de que eso cambie? Enel dispersó el relámpago para ver mejor al chico frente a él, moviendo los huesos que sobresalían para ver qué tipo de reacción tenía. Solo recibió una mirada asesina a cambio. ¿Sabes? Tienes razón. Ya estás prácticamente muerto, pero todavía puedo divertirme un poco contigo, incluso ahora esa mirada desafiante permanece. Veamos si no podemos cambiar eso. Antes de que Naruto pudiera entender lo que significaban esas palabras, Enel ya tenía sus manos sobre el ojo izquierdo de Naruto. Naruto trató de alejarse, pero descubrió que su cuerpo ahora no respondía por completo. A diferencia de cómo antes, actuaba por puro instinto al no ver ninguna salida de esto. Naruto se preparó para la sensación de que le arrancaran el globo ocular del cráneo. Una explosión de carne, tejido y sangre fue lo que vio a través de su ojo derecho, justo cuando descubrió que de repente no podía ver por el izquierdo. Quizás era incorrecto decir que no podía sentir dolor, su mente no podía registrarlo, pero eso no hizo nada para evitar que su cuerpo físico colapsara de rodillas. Mientras su conciencia vacilaba, vio como la sangre y los trozos de carne y tejido caían al suelo debajo, incapaz de comprender completamente lo que le había sucedido. Es bastante interesante, ¿sabes? Naruto logró de alguna manera levantar la cabeza lo suficiente como para mirar al hombre que le había hecho esto. Bioelectricidad, eso es. Hice que las señales eléctricas en sus neuronas explotaran hacia afuera después de que se reunieron en un epicentro, que resultó ser su ojo. Aunque solo puedo hacer eso cuando estoy en contacto con la persona, sería injusto poder hacer esto de forma remota, ¿no crees? Sin esperar una respuesta, Enel se desvaneció en un relámpago hasta que estuvo sentado casualmente en el borde que daba al cráter. Había terminado con su diversión, ahora había dejado que Zetsu se ocupara del chico como había querido originalmente. El ojo restante de Naruto se abrió cuando logró levantar su brazo hacia el lado izquierdo de su rostro. Era cierto, su ojo ya no estaba allí, aunque esa no era la peor parte. En una buena parte de su rostro, no podía sentir nada más que huesos sin piel, sin tejido muscular, sin sangre, solo su cráneo puro y sin obstrucciones. El mundo circundante pareció congelarse y todo el ruido del entorno en ruinas se volvió inquietantemente silencioso. Muy consciente de la atmósfera malévola que bañaba el área a pesar de sus sentidos disminuidos, Naruto levantó la cabeza para enfrentar la fuente del aura que conocía muy bien. Zetsu avanzó lentamente, la expresión loca y maníaca que había usado durante la mayor parte de la batalla había sido reemplazada por una severa y seria. Mientras caminaba, la piel de la palma de su mano izquierda se abrió de modo que una espada de hueso corta, con empuñadura de hueso, formada a partir de lo que parecía ser un hueso del húmero, podría ser extraída por su brazo derecho como si estuviera una vaina. Este era el único hueso de su cuerpo. Este fue un regalo de su madre el día de su creación. Era una pena que fuera destruido inmediatamente después de su uso. Tu sangre y solo tu voluntad se han convertido en un pecado que no puedo permitir que exista. La profunda voz de Zetsu resonó por toda el área mientras sacaba lo último de su espada de hueso y la sostenía apuntando hacia el suelo. Tomogoroshi no Aikotsu, huesos de ceniza que matan todo. Una de las habilidades favoritas de Oka-sama, y su último regalo que me otorgó cuando fui creado. Parece apropiado matarte como Oka-sama, debería haberlo hecho hace miles de años.
Naruto solo pudo mirar mientras Zetsu corría hacia él con un hueso largo hacia atrás, con la intención de silenciarlo para siempre. Fue inútil, ni siquiera podía mover un solo músculo. Incluso si pudiera, no habría llegado muy lejos con el tipo de estado en que se encontraba su cuerpo. Parecía que se le había acabado el tiempo en el lapso de un solo momento. Toda su vida pasó ante sus ojos. Había tantas cosas que podría haber hecho de manera diferente, tantas palabras que debería haber dicho, tanto tiempo que había perdido, pero su único arrepentimiento era no saber si todos los demás encontrarían alguna manera de escapar de un final trágico como el suyo. Con esos pensamientos finales en su mente, cerró los ojos por lo que pudo haber sido la última vez y esperó el dulce abrazo de la muerte. Nunca llegó. Preguntándose si la muerte había sido tan rápida que ni siquiera la sintió, Naruto abrió lentamente los ojos. Su único ojo se abrió con horror ante la escena que se desarrollaba ante él. De pie a solo unos metros frente a él estaba Uchiha Mikoto, de espaldas a Zetsu mientras apretaba la espada de hueso que estaba incrustada en su abdomen para evitar que la atravesara en un último esfuerzo por salvar su vida. Mikoto tosió una bocanada de sangre que manchó su barbilla antes de caer sobre el cuerpo de Naruto mientras la hoja se deterioraba rápidamente hasta convertirse en nada más que cenizas. La herida punzante dejada por la hoja comenzó a producir finas grietas en todo su cuerpo a medida que el área más cercana a la herida comenzó a descomponerse lentamente en cenizas. El tiempo pareció congelarse para Naruto y Mikoto mientras se arrodillaban en medio del campo de batalla. El cuerpo de Naruto temblaba en estado de shock con sus ojos aún abiertos, sin querer creer lo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Podía sentir su cálido aliento jadeando incontrolablemente en su cuello y su brazo izquierdo envuelto sobre su hombro para mantener la erguida, pero se sentía demasiado como una pesadilla para que nada de esto fuera realidad. Sin embargo, no todos los conscientes reaccionaron de esa manera. Kaa-chan. Satsuki, que todavía estaba observando los cuerpos inmóviles de sus otras dos compañeras de equipo, solo podía mirar con impotencia mientras las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su madre sufrir lo que parecía ser una herida fatal mientras protegía la figura de su hermano. Los sentimientos de ira, miedo, desesperación y angustia inundaron sus sentidos y alimentaron sus poderes oculares cuando su Sharingan de 3 Tomoe se activó subconscientemente y comenzó a evolucionar. Cada uno de los Tomoe se extendió lentamente con cada segundo que pasaba y convergió a lo largo del borde del iris, tomando la apariencia de 3 elipses que se cruzan. Satsuki no estaba al tanto de lo que le estaba pasando. Todo lo que sabía era que sus ojos se sentían como si los estuvieran arrancando de las órbitas, así que cuando vio que Zetsu se acercaba a su madre y a su hermano nuevamente para terminar el trabajo que él había planeado. En primer lugar, todo lo que pudo hacer fue gritar: "No te detengas". Abriendo su ojo izquierdo cuando algo dentro de ella deseaba que lo hiciera, Satsuki se concentró únicamente en Zetsu, el hombre al que deseaba dejar de dañar a su familia más de lo que ya lo había hecho. Grandes olas de llamas negras se materializaron en todo el campo de batalla cerca de su punto focal, lo que hizo que el hombre saltara del cráter para evitar el mar de llamas insaciables mientras rodeaban a la pareja en el medio del cráter, formando una pared protectora. Inmediatamente después de tal demostración de poder, el dolor de despertar al Mangekyou Sharingan tomó todo su efecto. Los ojos de Satsuki rápidamente volvieron a su color onix mientras colapsaba sobre su rostro. Su conciencia se desvanecía por el dolor y el agotamiento. Naruto ni siquiera miró el mar de llamas que quemaba la tierra a su alrededor, ya que su atención estaba enfocada únicamente en Mikoto. Usando lo que quedaba de su fuerza física, Naruto envolvió su brazo alrededor de la cintura de Mikoto mientras ella descansaba su barbilla en su hombro. La putrefacción de su cuerpo físico comenzaba a extenderse. ¿Era esto realmente? ¿Estaba sucediendo esto realmente? Lo siento, Naruto. Mikoto se las arregló para exhalar entre sus ataques de fuerte jadeo. Estabas luchando tan duro para protegernos, y yo haciendo algo como esto se siente como si hubiera desperdiciado todo tu esfuerzo. Por favor, perdóname solo por esta última vez. ¿De qué estás hablando? No digas cosas estúpidas como esas. Naruto gritó desesperadamente a pesar de su voz temblorosa mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. No es bueno, puedo decir cuando mi propio final ha llegado. No voy a regresar de esto. Así que Naruto, escucha. Mikoto habló en voz baja como sudor, lágrimas y sangre mezclada en su rostro exhausto. Se alegraba de que no se estuvieran mirando el uno al otro en este momento. Quería que Naruto la recordara como la mujer fuerte que siempre estaba a su lado, no como la mujer débil y moribunda que era ahora. ¿De qué estás hablando, Mikoto?
Mikoto, por favor, no puedes morir ahora. Su voz nunca antes había sonado tan desesperada y asustada. Mendigar de rodillas no le convenía en absoluto, pero ella podía entender dadas las circunstancias. No, prometiste que nunca nos dejarías solos. Me lo dijiste, Mikoto. Dijiste que no morirías. Sí, ya sabes, si no fuera por enamorarme de ti, y tener una hija como Satsuki a la que criar y cuidar, nunca hubiera querido vivir. Nadie más me hubiera querido después de todo, así que es natural. Naruto podía sentir las lágrimas de Mikoto cayendo sobre su espalda, haciéndolo sollozar aún más fuerte mientras sentía como si un pedazo de él fuera arrancado. Sé que de alguna manera te las arreglarás para salir de aquí con vida después de todo esto, así que, podrías decirle adiós a Satsuki. Desearía poder hacerlo en persona, pero no creo que lo lograré allí. No la dejaré morir, no dejaré que ninguno de ellos muera. Naruto declaró mientras sus sollozos se volvían más pronunciados. Tengo algunos arrepentimientos, los únicos que realmente importan son no poder envejecer con el hombre que amo, y no poder ver a mi hija crecer y convertirse en la mujer fina que sé que es. Estaré, asegúrate de cuidarla. Mikoto se aferró a Naruto aún más fuerte, sintió que su tiempo estaba llegando a su fin ya que sentía aún más la descomposición de su cuerpo. Naruto no dijo nada, sin importar cuánto quisiera hacerlo todavía le quedaba mucho por decirle, mucho más tiempo que quería pasar con ella, no quería que se fuera todavía, pero sabía que este no era el momento para ser egoísta. Estas fueron las últimas palabras que escucharía de la mujer que nunca podría ser reemplazada en su corazón. Mi voz se está quedando demasiado baja, Naruto, quiero que escuches estas últimas palabras que tengo que decir ahora, y luego se lo digas a mi hija. Aunque sabía que entendería estas palabras con su último aliento, una suave sonrisa adornó sus labios, mientras las lágrimas caían por su rostro. Satsuki, Naruto, aunque nunca fui el shinobi perfecto como mi clan y la aldea querían, aunque llevo la sangre de un clan maldito atado por el odio, aunque nunca fui el perfecto madre, y no podría darles a ninguno de ustedes la familia perfecta que se merece, gracias, por amarme. Con esas últimas palabras dichas, la vida se desvaneció de los ojos de Mikoto, y el brazo que se había aferrado a los hombros de Naruto con tanta fuerza se relajó, causando que ella perdiera su apoyo y cayera al suelo, mientras el resto de su cuerpo se convertía en cenizas y se la llevaba por el viento. A pesar de que sabía que esto iba a suceder desde el momento en que la espada la atravesó, a pesar de que aceptó que ella murió por su bien, a pesar de que prometió cumplir sus últimos deseos, todavía no podía aceptar que se había ido, que nunca volvería a verla sonreír, nunca volvería a oírla reír, nunca más la oiría burlarse de él, nunca la volvería a ver. Entonces, podrías decirle adiós a Satsuki de mi parte. No la dejaré morir, no dejaré que ninguno de ellos muera. No poder ver a mi hija crecer y convertirse en la buena mujer que sé que será, asegúrate de cuidarla. Mi voz se está volviendo demasiado baja, Naruto, quiero que escuches estas últimas palabras que tengo que decir ahora, y luego se lo digas a mi hija. Sintió una cantidad inimaginable de dolor en su ojo derecho, incluso en su estado de entumecimiento, pero no le importaba, lo único que importaba era mantener su promesa a Mikoto. Él la protegería a todos, y se aseguraría de que salieran vivos de esto. Pero no pudo, sintió que su mundo lentamente comenzaba a romperse mientras perdía la sensación de amar a la mujer que más amaba, que lo consumía. Sintió que su mente lentamente comenzaba a romperse mientras caía de rodillas, su cuerpo y su mente no eran capaces de seguir adelante, pero su voluntad seguía siendo fuerte. Sintió que su Aki se estiraba y envolvía a todos y cada uno de ellos para protegerlos. Tampoco era su Aki habitual, estaba sin chakra para hacerlo. Toda la conciencia de Naruto se estaba volviendo rápidamente consumida por el blanco. Lo último que sintió fue la increíble oleada de poder en el ojo que le quedaba y la sensación de que alguien más estaba vinculado a él y miraba a través de él. Su mente se quedó en blanco cuando la imagen de la luna llena sobre él se quemó en su vista. Si hubiera permanecido consciente unos momentos más, habría escuchado el susurro de una mujer. No te preocupes, hijo mío. Esta vez haré todo bien. Esta vez te protegeré, así que deja que tu mente esté en paz. Pronto estaremos juntos. Fin del capítulo. Sí, sé que muchos de ustedes me odian en este momento por matar a Mikoto, pero no quiero escuchar ninguna queja al respecto. Lloré mientras escribía esto, lloré muchísimo. Soy el que sabe lo que están pensando, soy el que más sabe cómo se sienten, así que no empieces a maldecir mi existencia por matarla. Me odio ahora mismo por tener que escribir esta escena, pero este tipo de cosas son necesarias. ¿Por qué crees que Ace murió en One Piece?
Originalmente había planeado que Ana fuera la que muriera aquí en la época en que estaba escribiendo el capítulo 8 más o menos, pero mucho cambió desde entonces y los personajes crecieron y maduraron mucho. Realmente sentí que esto tendría un gran impacto en las vidas de Naruto y Satsuki y los obligaría a pasar por cambios como personajes y madurar mucho. Después de todo, siguen siendo niños. También despertó cosas como el Mangekyou Sharingan de Satsuki y lo que sea que creas que le pasó a Naruto al final. Absolutamente no escucharé a nadie acusarme de matarla solo porque no me gustó la pareja o algo por el estilo. Amo a Naruto X Mikoto y disfruto leyendo historias con esa pareja, pero esta historia no se centra únicamente en emparejar a todos. Esta es una historia seria y la escribiré como creo que debe ser. Por mucho que me encantan los comentarios y las críticas, no solo escribo esto para mis fans, también lo escribo para mí. Por lo tanto, no atenderé sus caprichos y no me molestaré en leer las llamas que reciba. Digo esto porque sé que habrá bastante. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el personaje de Zetsu, no dudes en enviarme un PM. Creo que salió bastante bien y disfruté mucho escribiéndole. Después de releer todo, se sintió un poco como el hueco interior de Ichigo de Bleach. No veremos a ninguno de los Akatsuki por un tiempo, al menos ahora. Si estás preocupado por lo que está pasando con la cara de Naruto, no te preocupes, no tendrá cicatrices en ambos ojos y la cosa con su cráneo no será permanente. Cuando recibió el chakra del Fénix antes de que el Chunin examinara sus cicatrices anteriores que tenía cuando era niño, prácticamente se curaron por completo o casi. No encontré ningún lugar donde esta información pudiera caber naturalmente, pero se incluirá en el próximo capítulo. Enfrentarte a enemigos tan fuertes cuando solo has tenido unos pocos meses de experiencia Shinobi, sin importar las habilidades que tengas, es de esperar y Naruto fue derrotado malo. Realmente no habrá muertes de personajes importantes durante mucho tiempo, e incluso entonces no serán los personajes principales. Esta historia no será súper oscura porque esas realmente no me llaman tanto la atención, pero esta será una historia más seria. Además, el arco Shippuden de esta historia no tratará puramente con Akatsuki como lo fue en el cañón. Planeo tener tiempo de inactividad, cosas que suceden en el medio, cosas que suceden en el pueblo, relaciones, un arco de Jounin Sensei para Naruto y mucho más. No solo estará luchando con Akatsuki una semana tras otra.